Estudios Sociales y Cívica. Noveno grado. Sistema de partidos políticos. Iniciamos la teleclase para noveno grado. Están en sintonía de la franja educativa Aprendamos en Casa. Como ustedes ya bien la conocen, Alba Calderón, especialista en la materia de sociales, nos acompaña y nos va a ayudar a aprender un poco más. Bienvenida, Alba, ¿cómo ha estado? Bastante bien, esperando el día jueves. Muy bien, como todos los alumnos que quieran aprender. Como todos los estudiantes, las chicas, los chicos que son para estudios sociales dinámicos, esforzados, de estos chicos que son listos. Son listos y ya son listos y tienen su guía número 6, que es la que vamos a estar desarrollando de autoaprendizaje, y esta la pueden encontrar en la página web del Ministerio de Educación. Y aparte de eso, también saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de los medios digitales y están compartiendo estas teleclases. Alba, ¿cuál va a ser el contenido que hoy vamos a estar conociendo? Noveno grado, vamos a hablar en esta oportunidad del sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos. Cuando hablamos, vamos a estar tratando sobre cómo surgen los partidos políticos, sí, cómo se desenvuelven, todas esas curiosidades hoy las despejamos. Correcto, cómo se conforman, cuáles son los requisitos, es decir, cuál es el marco histórico, siempre, por supuesto, de todo este funcionamiento de los partidos políticos. Muy bien, primera pregunta que tengo en esto, ¿cómo surgen los partidos políticos? De acuerdo, bueno, vamos a comenzar diciendo que dentro de la Constitución de la República, primeramente, dice que la República de El Salvador es un Estado soberano, que la soberanía reside en el pueblo, que la Constitución establece un gobierno republicano, democrático y representativo, y que el sistema político de nuestro país es pluralista. Pluralista, es decir, está basado en la expresión de varios partidos políticos para que tú tengas por cuál hacer tu elección. Y que la idea de el sistema político es pluralista, se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo ante el gobierno, y que consecuentemente la existencia de un solo partido político oficial es incompatible con el sistema democrático, y que con la forma de gobierno asignado según la Carta Magna, nuestro sistema pues es pluralista, es decir, debe constituirse por varios partidos políticos. Ahora bien, ¿cómo surgen los partidos políticos? Hemos estado hablando en otros temas de otros grados, de séptimo grado, de la colonia, de toda la institucionalidad que se establece y luego de la independencia, y con ella vienen el momento donde se crean dos sectores, conservadores y liberales. Los liberales eran aquellos que pretendían hacer cambios profundos en todas las estructuras, y los conservadores querían pues mantener la estructura que ya la colonia había dejado instituida. Pero para este momento no llegan a ser partidos políticos. Avanza la historia, llegamos allá al siglo 1929, por ahí, en la década de los 20, y aparecen otros movimientos que más adelante va a ser el Partido Comunista o el Partido Campesino, ¿verdad?, que ya son las primeras figuras de partidos. Los partidos que conocemos hasta este momento, como el Partido Demócrata Cristiano, los partidos de Conciliación Nacional, son los primeros que nacen allá por los años 60. Y es como empiezan ya a conformarse las figuras de partidos políticos. Antes también está el PRUD, el PAR, ¿verdad?, y otros partidos más antiguos que ya van surgiendo como esas figuras. Entonces, esa constitución de figuras también es parte de lo que ahora ya conocemos y tenemos pluralidad política. Muy bien, y a la mitad del siglo XX ya teníamos también un papel de la mujer dentro de todo esto, porque hay que recordar que fue muy difícil el ingreso de tomarle la palabra, el voto y darle su lugar a la mujer. Fue difícil en todos los sentidos. Imagínate que las personas que iban a votar, por ejemplo, llegaban a una mesa donde estaban las personas que iban a ser que eran postuladas, que eran electas ahí, y tú tenías que decir en voz alta, levantar la mano y decir por quién de las personas iban. Te escuchabas. Todos sabían, no era secreto. Todos sabían. Entonces, para la mujer todavía fue un poco más difícil porque se creía que se podía manipular el pensamiento de la mujer y que no se le podía dar mucha apertura.
pero empiezan las promulgaciones de la famosa Prudencia Ayala, ya por los años 30, que más adelante, en la década de los 50, se le va a dar participación a la mujer a través ya de la Constitución y las reformas que se hacían, se le otorgan esos derechos civiles, políticos. Muy bien, y hablar de todo eso de los partidos políticos, también debemos hablar sobre las regulaciones que tienen estos partidos dentro de la sociedad. ¿Cuáles son esas instituciones que están pendientes del quehacer político de estas instituciones que conforman parte de la sociedad? Sí, solamente termino con esto, con respecto a la pregunta de la mujer, y es que las primeras diputadas que fueron en el país, tenemos a Blanca Alicia Ábalos de Méndez y Rosa Guzmán. Son las primeras mujeres diputadas en nuestro país. Ahora, con relación a la pregunta que me hace, la normativa legal. La Constitución de la República como tal ya es la sustentación legal, pero también de ahí nace un código electoral y también una ley de partidos políticos que hacen toda la regulación, las prohibiciones, todas las características, en fin, todo lo que debe formar parte perteneciente o relativo a los partidos políticos. Esto es parte de la normativa que ellos tienen como tal, ¿verdad? Entonces, en la Constitución de la República dice la propaganda, por ejemplo, que es una de las cosas que se regula. Cuando es para los presidentes, ¿verdad? Para el órgano ejecutivo, presidentes y ministros, se comienza 4 meses antes, cuando es para el legislativo 2 meses, cuando es para los señores alcaldes 1 mes antes, en fin, todas esas regulaciones se van estableciendo en todas estas normativas legales. Sí, y es por eso que cuando estamos en un periodo electoral que es previo a las elecciones, cuando se eligen alcaldes, diputados y presidentes, es que nos damos cuenta que siempre están mencionando estas instituciones, sí, estos códigos, estas leyes y estos artículos. Todo está de la mano. Sí, que nacen. También tenemos un Tribunal Supremo Electoral, que es el que lleva también la regulación, ¿verdad?, de estos procesos. Y también los ministros, cuando hablamos de quiénes pueden formar parte de los partidos políticos, sí, tú tienes derechos políticos y puedes formar parte, puedes ser simpatizante, pero no todas las personas pueden optar a cargo público. ¿Por qué? Por ejemplo, los ministros de cualquier culto religioso, Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, no pueden optar a cargos electorales, porque ya la historia tiene un precedente, hubo muchos golpes militares, se instituían golpes de Estado en el país, en fin, no se permite ahora. Y otra cosa que se promulga también es la alternabilidad en el poder. Solamente 5 años. Un presidente, el órgano ejecutivo, no puede estar más de 5 años. Muy bien, ahí está la respuesta, porque no todos podemos ser parte de los partidos políticos o postularse para un cargo público, porque ya están estas restricciones que vienen dadas a raíz de la historia. Y fíjese que tenemos una pregunta, no sé si a usted le suena el nombre Roberto Cañas, y es que él es un analista político y aparte de esto es firmante de los acuerdos de paz, un momento histórico en nuestro país, y le tenemos una pregunta. Bueno, vamos a verlo entonces. Vamos a ver, la pregunta es, ¿cuáles fueron las reformas electorales que surgieron después de la firma de los acuerdos de paz? Veamos qué nos responde. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de una cuestión fundamental para la democracia en el país, que es la reforma electoral que le dio paso a la democratización del país. Los antecedentes, por supuesto, son importantes para poder entender esta transformación política tan importante en la segunda mitad del siglo XX. Hay que ubicarse primero en el Acuerdo de Ginebra, que es el acuerdo que le da origen a la negociación, donde uno de los objetivos es la democratización del país. Y un paso para democratizar el país es hacer una reforma electoral. ¿Qué hay en reforma electoral? Bueno, en primer lugar, el paso inicial fue el cambiar el juez, el encargado de organizar las elecciones. En El Salvador se llamaba, para aquellos que no conocieron, Consejo Central de Elecciones. Este Consejo Central de Elecciones fue sustituido por medio de una reforma constitucional
por el que conocemos ahora desde 1992 en adelante como el Tribunal Supremo Electoral. Hay otro antecedente importante aquí también que no se debe dejar de mencionar, que el voto era la expresión de la burla, la voluntad popular, porque este Consejo Central de Elecciones tenía otro problema, que era el registro electoral, es decir, donde se contabilizaban el número de personas que tenían derecho a votar. También es parte de las reformas electorales cambiar el registro electoral y asegurarse que fuese un registro que asegurara elecciones a futuro limpias y libres. Ahora, la partida de nacimiento de las reformas electorales que están vinculadas a la Constitución, porque hay que cambiar la Constitución, están marcadas por abril de 1991. Y algunos se preguntarán, bueno, y no se firmaron los acuerdos del 16 de enero de 1992, ¿por qué está hablando él de abril de 1991? Porque para hacer una reforma constitucional en El Salvador son necesarias dos legislaturas, una que aprueba y otra que ratifica esa reforma en la Constitución. Pues sucede que fueron días muy tensos los últimos días de abril de 1991, donde a la legislatura que estaba por terminar le tocaba el último día incluso de abril aprobar esta reforma, si no, no se podían ratificar por la siguiente legislatura. ¿Qué reformas electorales se dieron? Que cambiaron la Constitución, que se decía que era una Constitución con artículos pétreos que no se podía cambiar. Pues las que se cambiaron son aquellas que están vinculadas, ya hablé, al Tribunal Supremo Electoral, al registro electoral, y después surgieron, para terminar, el Código Electoral, que también es hijo legítimo derivado de la negociación, que dio lugar al DUI, al documento único de identificación que conocemos todos ahora. Pues antes no se votaba con el DUI, se votaba con un carnet electoral que fue sustituido. Eso es, en términos generales, lo que podríamos plantear la historia de las reformas constitucionales que dieron paso a empezar las tareas de la construcción democrática. Y si ustedes tienen dudas, agarren su celular y vean cuáles han sido los presidentes del país desde 1930 hasta mediados de 1980 del siglo pasado. Todos fueron militares, todas las elecciones están muy cuestionadas. Espero que les sirva, amigos, amigas. Importante análisis el que hace Roberto Caña, y bueno, es de pensar que fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz, donde nuestro país entra en un proceso de democratización y muchas de las instituciones que conocíamos tienen una transición hacia la democracia también, empezando por el Tribunal Supremo Electoral. Sí, y de ahí también que podríamos hacer una reflexión que los partidos políticos reflejan o representan ideas que se encuentran dentro de nuestra sociedad. Por supuesto, ideas. Y para terminar, quizá, porque no sé cómo estamos con el tiempo, pero, ¿sabes? Las izquierdas y las derechas. ¿De dónde surge ese concepto? La Revolución Francesa, 1789. Todo tiene un contexto. Y es que los que apoyaban al rey, las ideas del rey, en una de las reuniones se sientan a la derecha. Y todo el pueblo se sentó a la izquierda. Entonces ellos estaban con las ideas revolucionarias de cambio, de terminar con todo ese régimen, y desde entonces queda institucionalizada o queda cimentada la palabra de las izquierdas y la derecha. Todo surge en la Revolución Francesa. Y que son ideas que están en todo el mundo, no solo las escuchamos aquí en nuestro país, sino en todo el planeta. Alba Calderón, un gusto compartir este tema y, por supuesto, cerrando esta franja que está dedicada en esta ocasión a los alumnos de tercer ciclo. De 9º grado. Así que, bueno, todos tenemos derechos políticos, todos podemos participar políticamente, y también la participación política no se reduce nada más al sufragio, sino la participación política a todos los espacios del aula, de la escuela, de la comunidad. Exacto. Recordamos a todas las personas, antes de finalizar esta teleclase, lavarnos las manos, estar pendientes de nuestra salud y sobre todo que aprendan junto con nosotros en esta franja dedicada a todos ustedes. Nos despedimos y será hasta la próxima. Hasta el próximo jueves.
Estudios Sociales. Primer año de bachillerato. Rol de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Hola, bienvenidos a todos los chicos estudiantes de primer año de bachillerato a su franja educativa Aprendamos en Casa. En esta ocasión nosotros vamos a estar hablando acerca de una temática interesante, pero antes de todo quiero también presentarles, claro, a los protagonistas de esta clase que nos llenan de mucho contenido para que ustedes también logren aprender y analizar mucho del contexto de la historia humana. Me está acompañando en esta ocasión Candy Bautista, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues preparada para trabajar este contenido que es muy importante para comprender nuestra historia mundial. Así es. Y bueno, recalcar que vamos a darle continuidad, Federico, a la temática que estuvimos abordando en la clase anterior. Bienvenido. Gracias, Edward. Así es. Estuvimos hablando de la Unión Soviética en el bloque anterior y ahora vamos a hablar de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Ok, ¿algunas recomendaciones, Candy, para todos los estudiantes que nos están sintonizando? Pues principalmente la recomendación es que se sientan cómodos, que busquen un espacio agradable para poder aprender, que recuerden lo que han trabajado con sus docentes y que no es necesario tomar nota. Recordar que estos videos quedan colgados en la página de Facebook de Canal 10 y también en la página del Ministerio de Educación. Así es que esperamos contribuir a su proceso de aprendizaje. Y anteriormente nosotros le hemos dado también apertura a los comentarios que todos los estudiantes nos han hecho llegar a través de las redes sociales, pero hoy también queremos darle el espacio a los docentes, y es que precisamente hemos recabado algunas opiniones de docentes de la materia de estudios sociales alrededor de nuestro país para que nos opinen acerca de esta temática. Vamos a estar realizando una metodología SQA y vamos a estar hablando, como decía Federico anteriormente, el rol de Estados Unidos en la Guerra Fría. Para contextualizarnos, vamos a escuchar las opiniones de los maestros de estudios sociales alrededor de El Salvador. En esta ocasión, por medio de la técnica SQA, desarrollaremos el tema La Guerra Fría. ¿Qué es lo que sé de la Guerra Fría? Que es un periodo bipolar entre dos grandes potencias dado después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del poder de los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS. Estados Unidos entró en conflicto con la Unión Soviética ideológicamente, culturalmente, sociológicamente, y esto pues se extiende a sus aliados, ¿verdad? Tanto del bloque capitalista que en ese momento era Estados Unidos, como el bloque socialista que lo conformó la Unión Soviética y sus aliados. Por su parte, la Unión Soviética quería instaurar la mayor cantidad de países que fuera posible su modelo económico, político y social basado en el comunismo. Por otra parte, Estados Unidos quería instaurar el capitalismo como modelo político, económico y social en la mayor cantidad de países. San Salvador, San Miguel y Sonsonate, representados a través de la voz de estas docentes que nos estuvieron opinando y también llenando de conocimiento de la temática que estamos abordando en este día. Ya saben que la metodología que estamos usando es SQA. Las maestras nos lo estaban desarrollando y si me permiten, vamos a seguirla desarrollando nosotros aquí en esta teleclase con Candy y Federico. La S, ¿qué significa? Lo que ya sé. Lo que ya sabemos acerca de la Guerra Fría. Así que vamos a hacer apuntes y ustedes me van diciendo, maestros, qué es lo que ya sabemos, de acuerdo a las guías y las clases que también hemos recibido. En primer lugar, nuestras docentes nos comentan que la Guerra Fría fue un enfrentamiento entre dos potencias. Podemos apuntar entonces que la Guerra Fría fue enfrentamiento. ¿Y quiénes fueron esos dos bloques? El bloque capitalista y el bloque socialista, representados por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Dos bloques. Ok, ¿qué otro punto podemos apuntar en esta S? De lo que ya sabemos. Sí, otra característica es la polarización que hubo entre los dos bloques, y esta polarización llevó a que la carrera armamentista creciera, pero los dos bloques no se enfrentaron directamente. Así es. También podríamos agregar como punto, Federico, que aunque las potencias no se enfrentaron directamente, sí hubieron enfrentamientos indirectos,
Por ejemplo, la guerra de Corea, en la que Corea del Sur fue apoyado por Estados Unidos y Corea del Norte fue apoyado por la Unión Soviética. Así es, Candy, también la guerra de Vietnam, en donde Estados Unidos sí manda incluso tropas a trabajar a la batalla, ¿no? Y termina con una derrota del bloque capitalista. Bien, como tercer punto podemos anotar, para finalizar este campo de la S, Federico. Lo decía Candy, los enfrentamientos indirectos. Ok, entonces ponemos enfrentamientos. ¿Cómo podríamos ejemplificar también, Candy, este punto? Bueno, el ejemplo que mencionaba es la guerra de Corea. Y hay otros, como Federico estaba mencionando, la guerra de Vietnam. Y es importante recalcar que no fueron las potencias en sí, sino fueron enfrentamientos colaterales que se dieron. El conflicto, la guerra civil salvadoreña, ¿cabrá dentro de ese tercer punto? Se desarrolla en el marco de la Guerra Fría. Paralelamente. De hecho, paralelamente, ¿verdad? Porque la Guerra Fría, si recordamos, de la clase de la semana anterior, concluye en el 91 y en el país estamos en ese momento a las puertas de la firma de los acuerdos de paz, tras 12 años de enfrentamiento. Ok, ahora sí, me han surgido un par de preguntas con el conocimiento que también hemos abordado en las guías que están en el Ministerio de Educación, en el portal oficial y también a través de las clases que anteriormente nosotros hemos visualizado a través de esta plataforma, y por eso vamos a desarrollar la Q, que significa el quiero aprender. ¿Qué quiero aprender? La primera pregunta que a mí se me hace, que son muchas y me imagino que a los estudiantes también, es, ya vimos un poco las características del bloque socialista. Ahora quiero saber cuáles son las características del bloque y la ideología capitalista. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, quizás por contraste y para refrescar un poco, el bloque socialista y el socialismo es un sistema económico en donde el Estado tiene el control de los medios de producción. Por contraste, en el capitalismo, el Estado va a ser un Estado mínimo que va a buscar que se desarrolle la economía en el ámbito privado. También podríamos mencionar como característica, Edward y Federico, que los pilares importantes son el capital y el trabajo. Y se desarrolla en ese binomio, ¿verdad? Del capital privado, como Federico también lo había mencionado. Como una siguiente pregunta siempre desarrollada en eso, ¿cuál sería la influencia quizás del capitalismo en Europa? Las características de la ideología capitalista son que el Estado debe de ser mínimo y que la economía debe de estar en el ámbito privado. Y por contraste, en la ideología socialista, el Estado debe ser un Estado fuerte y debe de controlar los medios de producción. Es importante ver cómo el capital se ubica en la parte central de esta ideología, ¿verdad, Federico? Y podríamos notar que esta es una nueva forma de imperio, diferente a los imperios anteriores que luchaban por un territorio. Ahora es un imperio comercial en el que el capital no tiene fronteras ni nación. ¿Y cómo podríamos decir también, maestros, que fue la influencia del capitalismo en Europa? En Europa se dieron muchos procesos apoyados por programas y planes. Uno de los más importantes y mencionados durante este periodo es el Plan Marshall, que se dio entre 1948 y 1952. Este plan es una iniciativa de Estados Unidos para apoyar a los países de Europa devastados por la guerra. Incluía el apoyo económico y además tenía como objetivo fortalecer los procesos de industrialización en este continente. Pero el punto central siempre es ideológico y es el contrarrestar el avance de la ideología comunista en Europa del Este. Y también tenemos, por ejemplo, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y esa va a ser una organización que se va a fundar en el año de 1949. Y sus características van a ser eminentemente militares. Bien, maestros, ya hablamos un poco acerca de la influencia de Estados Unidos siendo el principal promotor del capitalismo en Europa, pero me gustaría contextualizarlo más en nuestro territorio. ¿Qué pasa con la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica y en nuestro país? ¿Qué podemos decir, Federico? Bueno, quizás deberíamos de comenzar a decir de que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a tener un papel mucho más relevante, mucho más importante en toda Latinoamérica y consolida su influencia absolutamente.
Es decir, el comercio que antes se hacía con países de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, va a ir siendo reemplazado paulatinamente y se va a dirigir hacia Estados Unidos. El socio comercial más importante de los países de Latinoamérica va a comenzar a ser Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, también la forma en la que Estados Unidos tiene comunicación con los países de América Latina es diferente a la forma en cómo se llevó en Europa, ya que en América Latina no hubo un plan Marshall, o sea, no hubo el mismo nivel de ayuda económica, por lo tanto, el desarrollo en estos países fue menor. ¿Qué hubo entonces en Latinoamérica? En un primer momento hubo un programa o un impulso de lo que se le llamó desarrollo asociado, que consistía en permitir que empresas estadounidenses, en algunas ocasiones ya viejas o casi obsoletas, llegaran y se implementaran en los países. Por ejemplo, tenemos empresas automotoras en Brasil. ¿Así? ¿Qué hubo de positivo en esto? Que los países aprendieron pues, a hacer autos. Pero como hemos dicho, no tuvo el impulso económico que tuvo en Europa. Además, se dio un momento importante como lo que es la Alianza para el Progreso, que esta estaba dirigida a frenar en América Latina el impacto y la expansión del comunismo. En esta tenemos también la firma de la Carta Punta del Este. ¿Qué es esto? En esta carta es un convenio que se dio entre los países en el que se establecía que los países estaban dispuestos a tener modificaciones en su política interna para recibir, ahora sí, ayuda económica de Estados Unidos. Pero hay otros puntos en este. Dentro de ello también cabe lo que es la injerencia en cuanto a la seguridad y el permitir que Estados Unidos instaure bases militares en los países que la firman. Bueno, hay otros elementos importantes que van orientados a frenar, ¿verdad, Federico?, la expansión del comunismo en esta región. Correcto, Candy. Por ejemplo, aquí vamos a tener los gobiernos militares que Estados Unidos va a apoyar siempre y cuando sean gobiernos de corte anticomunista. Nosotros en El Salvador tenemos el ejemplo en 1950 de la Constitución del 50, en donde los militares ya habían encontrado una manera de traspasarse el poder de manera vía elecciones, con el Consejo Central de Elecciones, y el Estados Unidos va a estar muy interesado también en que vayan a haber desarrollos que permita a los movimientos sociales quitarle banderas para que el Estado pueda comenzar a aislar las posibilidades del triunfo de una revolución como la que se va a dar en Cuba en el 59. ¿Qué pasó en Cuba, Federico? ¿Cómo podemos describir? Bueno, es la revolución cubana que lleva a Fulgencio Batista, que es el dictador que está gobernando Cuba en ese momento, a salir expulsado, y comienza una revolución de corte socialista liderada por Fidel Castro. Cuba va a ser entonces una gran sorpresa para la política exterior de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha tratado de consolidar su hegemonía en el Caribe ya con bases militares, pero Cuba está en sus narices desarrollando un proyecto socialista. Y Latinoamérica está volteando a ver el ejemplo de Cuba. Esto entonces va a generar una influencia política de Estados Unidos para repeler el comunismo en toda América Latina, y se van a apoyar entonces políticas de corte reformista, políticas que no buscan instalar el socialismo efectivamente, pero que buscan quitarle banderas al movimiento social para que no se desarrollen movimientos de corte socialista. Así es, en ese proceso también tenemos el impulso de El Salvador en el aparato económico, ¿verdad, Federico? Por ejemplo, a finales del gobierno de Osorio tenemos el impulso a la educación, un impulso también a las agroexportaciones, que era un modelo que ya se había debilitado en años anteriores. Correcto, ahí va a haber inversión en vivienda. Se empieza a hablar de la reforma agraria también, ya no solo desde las plataformas de la concepción del Partido Comunista, sino que va a haber una concepción socialdemócrata sobre la reforma agraria, que es finalmente la que vamos a tener desarrollada en el país.
Podemos hablar también un poco en el contexto de la crisis de los misiles. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos acerca de esto, Candy? Bien, quiero recordar algo, que hemos dicho que las potencias no se enfrentaron de forma armamentística o bélica, pero sí hubo un momento en la historia en que estuvieron a punto de enfrentarse. Y justamente es el momento que menciona Edward, que es la crisis de los misiles. ¿Y a qué se refiere esta? Pues fue un momento de tensión en el que Estados Unidos, a través de su política de espionaje, envía aviones de espías y notan que en Cuba se han construido rampas de misiles y además observan que hay presencia soviética, de miembros de la Unión Soviética. En ese momento, Estados Unidos viene y hace un cerco a la isla, a Cuba, a través del mar y del aire. Entonces, se da lo que le llamamos eso, ¿verdad? Crisis de los misiles. Pero ¿cómo se resolvió? ¿Cómo? Pues muy importante la incidencia política en ese momento. El líder de la Unión Soviética era Nikita Khrushchev y pide a Estados Unidos que quite el bloqueo a Cuba con la condición que ellos retiran la base que se estaba instalando militar y además que quitara, pues que Estados Unidos también retirara otras bases que tienen. A partir de eso, pues Estados Unidos accede y a partir de eso incluso hubo un momento en que se fortalece la comunicación y surge ahí lo que se le llamó el teléfono rojo, ¿verdad? Que es una vía de comunicación directa entre el presidente Kennedy y Nikita Khrushchev. Ya, era la forma de comunicarse a ellos y darse indicaciones directamente. Surgió en ese momento como una respuesta ante la necesidad de entablar comunicación y llegar a acuerdos. Viendo de que la guerra nuclear era una realidad y que podía desencadenarse de manera rápida y ser realmente letal para la humanidad, deciden entonces habilitar una vía de comunicación que le permita a los presidentes cancelar cualquier acción militar para impedir que se llegue a esas hostilidades de esa manera. De inmediato. Bien, Federico, y también que podemos hablar acerca de esta organización que creo que muchos adolescentes y jóvenes hemos escuchado acerca de la OEA. ¿Qué incidencia tiene dentro también este contexto? Bueno, esto es parte precisamente del trabajo de Estados Unidos y su bloque hegemónico en América Latina. La OEA es la Organización de Estados Americanos, en donde se va a conformar una alianza política que apoya el liberalismo, que apoya el capitalismo en América Latina y que va a estar siempre pendiente de fiscalizar cualquier tipo de movimiento dentro de los estados que vaya por un lado diferente que el que ampara los intereses del capitalismo. Okay. ¿Qué más podemos ahondar? Importante situar el hecho de que es la organización de los estados, entonces en ningún momento la idea es interferir en la soberanía de los estados como tal, pero sí incidir en sus decisiones, incidir en los programas y proyectos que se generen a partir de los acuerdos estatales. Ok, bueno, teniendo en cuenta la modalidad SQA que nosotros también estamos desarrollando en eso, ya conocimos qué es lo que sabemos, qué es lo que queremos saber, también teniendo en cuenta que el contexto del que estamos hablando es un contexto histórico bastante largo, entonces por eso hay que desarrollarlo de esta forma. ¿Qué reflexiones también podemos desarrollar en base a lo que hemos querido saber y lo que hemos analizado? Federico. Bueno, yo creo que en este recorrido que hemos hecho, los estudiantes deberían de estar muy pendientes de la información que hemos dado, pero para ir a profundizarla. Sí. Es decir, hay muchísima información sobre el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre la polarización que capturó al mundo entero y que dividió en dos bloques, en el bloque capitalista y en el bloque socialista. La historia está llenísima de pasajes que nos permiten profundizar en esto. Hemos analizado cómo América Latina también sufrió las consecuencias de esta polarización y cómo Estados Unidos fue ganando importancia en el bloque hemisférico que nos corresponde.
Normalmente siempre nosotros catalogamos las cosas como buenas y malas, blanco o negro. ¿Podríamos decir también que este contexto histórico, la Guerra Fría, hay buenos y malos, hay contrincantes, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Sería correcto decir esto, Candy? Desde el punto de vista histórico, la historia es eso, historia, y presenta diferentes bandos, diferentes puntos de vista, pero nosotros como ciudadanos somos quienes tenemos que reflexionar a partir de las acciones y decisiones, en este caso de cada uno de los bloques. Por lo tanto, no podríamos ubicar a un bando como bueno y al otro como malo, sino como aquellos que actúan a partir de su realidad, de su construcción histórica y de la forma, de la cosmovisión misma, de cómo se ven como potencias, como países en el contexto y en el plano internacional. Federico. Sí, nosotros estamos en Latinoamérica viviendo muy cerquita de Estados Unidos, ¿verdad? Es de esta manera que la versión de lo que puede ser bueno va a estar más asociada a la visión de los intereses de Estados Unidos. Pero como bien dijo Candy, en ciencias sociales no podemos establecer categorías de buenos y malos. La historia tiene procesos, los conflictos tienen además de fondo siempre raíces y esas raíces pueden ser entendidas y deben de ser estudiadas. Así es. Bueno, para finalizar quizás esta metodología, ustedes ven una A en este apartado y esta A la vamos a dejar específicamente para ustedes, estudiantes que nos están sintonizando a través de la plataforma de Facebook de Televisión de El Salvador, que estamos totalmente en vivo y que queda colgada. ¿Qué significa la A? Es ¿qué aprendieron acerca de todo el conocimiento que hemos abordado, de lo que hemos platicado también en esta teleclase? Queremos que ustedes comenten sus opiniones, qué han aprendido, qué análisis, qué reflexiones sacan acerca de las realidades que nosotros estamos abordando en estas y las anteriores clases, porque ustedes, como están viendo, todo va unido y va a seguir estando unido, porque en la siguiente clase también traemos una temática que va a complementar lo que hemos hablado en este día. Así que por favor dejen su comentario debajo de este video y nosotros con gusto lo vamos a tomar en cuenta para las próximas clases. La A es directamente para ustedes. Candy, una conclusión, una reflexión de este tema sin decir todo lo que vamos a ver también el siguiente jueves. Bueno, es importante comprender. O sea, y ahí quizás quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? Entre el conocer y el comprender. Comprender los hechos históricos y cómo inciden en las decisiones. Nosotros en algún momento acá mencionábamos, Edward, que en el contexto de la Guerra Fría, El Salvador también se enfrentó a cambios políticos muy importantes. Estábamos en un periodo de dictadura militar y posteriormente entramos a lo que fue el conflicto armado salvadoreño. Entonces, es importante comprender que hay sucesos históricos que inciden en la configuración también de nuestra historia nacional y que, como estos han incidido hasta la década de los 80, 90 en nuestro país, también hay otros sucesos, modelos que en la actualidad se están viendo y que inciden en nuestro ser como país. Así es. Gracias, Candy. Federico, ¿para complementar algo? Pues gracias. Solo recalcar algo que ya habíamos mencionado en una clase anterior, y es que la Guerra Fría en nuestros países no fue fría, ¿verdad? Porque los enfrentamientos que tuvimos desangraron nuestras sociedades y sus consecuencias y la polarización todavía se puede sentir en nuestra sociedad. Entonces es importante que conozcamos estos procesos, que los identifiquemos para forjar una sociedad que nos permita la vida en paz, en tolerancia. Todo eso. Gracias, Federico. Gracias, Candy, por todo el conocimiento, por ser el vínculo del conocimiento que también nosotros estamos aprendiendo y para que ustedes lleguen también a analizar, reflexionar y a seguir investigando de todos estos momentos históricos que van a ayudar también a una mayor comprensión de nuestras realidades. Con esto nosotros finalizamos la clase de este día. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Adiós. Estudios Sociales y Cívica, segundo año de bachillerato, derechos de tercera y cuarta generación. Bienvenidos a su franja Aprendamos en Casa. Esta tarde estamos compartiendo con dos profesionales que nos acompañan en el set. El doctor Menéndez Leal, bienvenido. Muchas gracias. Y Candy, como siempre, en este espacio. Así es, gracias. Demos inicio, Candy, con las recomendaciones. Muy bien.
Vamos a pedirles que se pongan cómodos, que se preparen, que se dispongan a compartir este espacio de aprendizaje. Queremos recordarles que el objetivo de la teleclase es apoyarles en su proceso formativo. Por lo tanto, no es necesario que tomen nota de todo lo que acá se discuta. Sí es importante que nos dispongamos a comprender y a aprender. Bienvenidos, queridos estudiantes. Y bienvenido Salvador Menéndez Leal, que ha estado trabajando en la Universidad del Salvador en el Magíster para Derechos Humanos. Y este día, precisamente, vamos a hablar de las diferentes generaciones de los derechos humanos. Acompáñenos porque tenemos un programa muy interesante para ustedes. Así es. Y qué importante es recordar que tenemos a un invitado especial, al doctor Menéndez Leal, que tiene una larga trayectoria en el campo de derechos humanos. Este espacio nos ha posibilitado que él llegue también hasta nuestros hogares. Entonces, vamos a iniciar, como Federico mencionaba, hablando sobre los derechos humanos. Y sabemos que es un tema vigente, es un tema amplio y que es un tema importante porque todos podemos enfrentar o enfrentamos situaciones en las que se evidencia el cumplimiento o el incumplimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Correcto. Correcto, Candy. Creo que es importante entonces que vayamos a ver lo que tenemos preparado para esta primera sección. Excelente. Entonces, doctor Leal, Federico, estudiantes, vamos a ir a un caso de situaciones de la vida real en las que se manifiesta la violación a los derechos humanos. Veámoslo. Gabriel es un joven que trabaja en una empresa privada como operador de maquinaria eléctrica. A raíz de un corte de energía, la máquina con la que trabajaba se dañó. Gabriel reporta los daños a sus jefes y le dicen que él debe asumir los costos de la reparación o comprar una nueva maquinaria, que se le descontará de su salario. Gabriel manifiesta que es injusto que le hagan pagar por ello. Su jefe le indica que está despedido y que no le dará ninguna compensación. Gabriel acude al Ministerio de Trabajo, donde lo asesoran y tras una demanda a la empresa, le devuelven su trabajo y le pagan los días no laborados. Bueno, hemos visto el caso de Gabriel. Podremos analizar algunas situaciones que se dan en este caso, ¿verdad? En primer lugar, dice que es un joven salvadoreño, podríamos ubicarlo acá en nuestro territorio, que labora, que tiene dificultades con la maquinaria y que de forma injusta quieren descontarle su salario. ¿Pasarán estos casos en nuestro país? Pasan y pasan bastante a menudo, ¿verdad? Es correcto. Quizás lo importante es empezar a situar a todos los jóvenes que están en casa en qué son los derechos humanos, porque aquí acabamos de ver un caso de violación de derechos, pero también de cómo el Estado reconoce esos derechos y va a promover las garantías para esos derechos. Pero ¿qué son los derechos humanos, doctor? Gracias, Federico. Quiero llamar la atención en el sentido que más que elaborar un concepto, yo creo que la idea general de qué son los derechos humanos es fundamental. Por un lado hay que entender a los derechos humanos como conquistas sociales. El poder no te lo regala. En segundo lugar, los derechos humanos tienen que ver también con instrumentos de empoderamiento. Es decir, a través de los derechos humanos te realizas, a través de los derechos humanos te dignificas y al final incluso te liberas. Es ahí lo peligroso de los derechos humanos. Pero también los derechos humanos tienen un tercer aspecto. Son limitativos al poder. Limitan al poder, por ejemplo, adultocéntrico. Limitan al poder, por ejemplo, androcéntrico. Y en ese sentido, a veces el poder por eso lo descalifica y lo describe como torpes. ¿Por qué? Porque la función también de los derechos humanos es contener al poder. Bueno, doctor, usted nos mencionaba algo muy importante y es que los derechos humanos son conquistas. Nadie te lo regala. Así es, que han sido fruto del esfuerzo de organización y de luchas. Entonces, ¿nos podría situar algunos hechos históricos que han permitido el reconocimiento de los derechos humanos? Yo agradezco esa pregunta porque me permite entender que los derechos humanos son todo un proceso. Y fíjense ustedes, nada como el movimiento obrero y como el movimiento feminista nos refleja y nos revela que los derechos humanos son conquistas sociales.
La movilización social organizada, unitaria de estos sectores ha permitido que se reconozcan formalmente, porque el poder no otorga derechos, lo reconoce formalmente. En ese sentido, entonces, han habido hechos históricos que la humanidad ha atravesado, que han sido unos puntos de inflexión que han sido marcantes y que han confirmado el sentido de que son auténticas conquistas. Así a nivel nacional, pero también a nivel internacional habrán algunos momentos, algunos instantes que son como parteaguas históricos y que puedo mencionar más adelante. ¿Y cuál sería el propósito entonces del reconocimiento de esos derechos? Como lo decía, si los derechos humanos, al final, Federico, son medios de emancipación y sobre todo de empoderamiento de diversos sectores de la sociedad, al final la idea de los derechos humanos es que los derechos humanos te permiten tu realización. Lástima una sociedad donde no se garanticen los derechos humanos porque no te puedes realizar, mucho más si eres joven. Pero también los derechos humanos te dignifican porque te reconocen la calidad de sujeto. Y finalmente, el efecto de los derechos humanos es el liberador. Por eso es lo peligroso cuando ustedes escuchan de que la mujer logra conquistar sus derechos, porque en el poder hegemónico patriarcal esto es peligroso. Así es. También cuando usted menciona que los derechos humanos nos ayudan a realizarnos, a sentirnos bien y a desarrollarnos en nuestro ambiente. Entonces es importante conocerlos, es importante reconocer también los logros que se han tenido, pero hay un elemento que creo que es importante y es saber cómo o con qué enfoque debemos analizar estos derechos, porque mencionaba, doctor Leal, que nos ayudan a realizarnos, nos ayudan a sentirnos y a ser seres humanos que se desarrollan en un ambiente, desarrollan las potencialidades. Correcto. Entonces, ¿cuál es el enfoque con el que se deben analizar y comprender los derechos humanos? A mí me gusta esa pregunta, pero sí tengo que decir algo antes de responderla. Muy bien. Candy, a mí me gustaría precisar que solo el que conoce sus derechos los exige, porque el que los desconoce no los reclama y así los terminará perdiendo. Así es. Ahora, tu pregunta es muy importante en el sentido de cuál es el enfoque con el que se deben trabajar. Pues el enfoque básicamente es un enfoque metajurídico, un enfoque que va más allá del derecho. ¿Por qué? Porque a veces los abogados, perdonen que lo diga, queremos apropiarnos de los temas, pero aquí el antropólogo, el historiador, el filósofo, el economista, el político, tiene mucho que hablar en materia de derechos humanos. Entonces no me digan que los derechos humanos son solamente lo que la ley diga. ¿Por qué? Porque trasciende el contenido de la ley. Fíjense ¿Y será usted, porque también son perfectibles, doctor? son totalmente perfectibles. Porque Se van a perfeccionar en el marco de las luchas también, de la exigencia de estos derechos. Es que nadie te regala ni te concede generosa o gratuitamente nada. Si no hay esa movilización social que mencionaba, al final no logras. Entonces yo llamo la atención en este punto. Fíjense ustedes, por ejemplo, la mujer, que no es solamente un sector social, sino una mayoría social. 52.7% del volumen demográfico son mujeres. Sin embargo, votan desde 1950. Había entonces una negación estructural histórica a sus derechos de participación política. Si no hay ese movimiento feminista, si no hay ese movimiento sufragista, si no hay esa lucha social donde Prudencia Ayala también es un ícono, esos derechos nunca hubieran sido consagrados en la Constitución. Y por eso decir algo, en la Constitución no está el derecho al agua, en la Constitución no está el derecho a la alimentación, pero serán derechos humanos totalmente. Así es. En el marco también de lo que usted decía de la vida, de la realización, porque puede estar escrito, por ejemplo, el derecho a la vida, pero ¿a qué tipo de vida nos referimos? Solamente pudiéramos decir a una vida entre comillas y en minúscula. Por eso más adelante seguramente veremos qué es lo que le da sentido y dignidad a la vida, porque la vida solamente es un concepto quizás más bioquímico, biológico y quizás médico. Bueno, aquí me gustaría introducir también algunos conceptos y algunas nociones que tal vez ustedes ya han escuchado en casa, queridos estudiantes, y es las generaciones de los derechos.
¿Qué significa esto de que hay derechos que vienen por generaciones? ¿Qué es la primera generación, la segunda generación y la tercera generación de derechos? Muy interesante, Federico. Y te comento, hay que tener cuidado cuando planteamos el tema de las generaciones, porque los derechos humanos, su riqueza consiste en ser sistémicos, en su unicidad. Esa desagregación o ese fraccionamiento de los derechos es para fines de pedagogía, solo para enseñarlos. Pero la gran conquista de los derechos humanos es que ofendes unos, ofendes el conjunto. Y el punto importante aquí es que la primera etapa en el desarrollo histórico de los derechos humanos son los derechos civiles y políticos. ¿Quiénes son titulares de estos civiles y políticos? El individuo. ¿Y qué hechos históricos estarían como vinculados? La Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa. ¿Y qué derechos consagramos aquí? Aquí vamos a encontrar en la primera etapa vida. Por eso me gustaba tu pregunta en el sentido de cómo están reconocidos en la Constitución. Porque la vida, la integridad, la libertad, la seguridad, es el artículo 2 de la Constitución. Pero también hay derechos de debido proceso y están en la parte primera de la Constitución. Recuerden que la Constitución se organiza estructuralmente del artículo 1 al 31, derechos individuales. Derechos de carácter civil individual, 1.31. En el 32 de la Constitución, de la Ley Fundamental, es que inicia el catálogo de derechos económicos y sociales. Ahí encontramos ya el derecho a la familia. En el 32 es que a los derechos humanos los veamos como un conjunto lógico, como un sistema y que los veamos con un sentido de unicidad. Si los fraccionamos, si hacemos esa desagregación, va a ser solamente por la pedagogía. Pero tengan cuidado, porque son conquistas y al final son un sistema. Tal vez hablando de lo pedagógico, quisiera ver si pudiéramos observar en pantalla este pequeño cuadro que habla de los derechos humanos y los derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Para efectos pedagógicos vamos a observar que en la primera generación se localizan los derechos civiles y políticos. En la segunda generación los derechos económicos y sociales y en la tercera generación los derechos de solidaridad. Exacto. Y comentarte, porque no lo dije, que los derechos políticos están consagrados en el artículo 72 de la Constitución. ¿Y cuáles son? Primero que nada, el 72 te dice el derecho de sufragio, el derecho a optar a un cargo público y el derecho también a fundar un partido si ninguno te gusta o adherirte a alguno que te guste. El 72 comprende los derechos políticos. Muy bien. Es muy importante esa aclaración que nos hace, doctor, referente a ver los derechos humanos como una forma holística, integrada y y cohesionada también, ¿verdad? Sí. Que no se puede fragmentar. Por ejemplo, recordando el caso de Gabriel, se me ocurre que es un individuo, pero que es un individuo que tiene relaciones a nivel social, que tiene una familia que posiblemente depende de sus ingresos. Entonces, al violentar un derecho, hay otros derechos que posiblemente se ven violentados también. Es correcto. Así como el caso de Gabriel, Federico mencionaba, hay muchos otros. Hay algunos casos específicos que pudiéramos mencionar en la historia de nuestro país referente a la violación de los derechos humanos. Antes de contestarte, te comento algunas particularidades del caso de Gabriel. Muy bien. En el caso de Gabriel, ya con este elemento teórico que ya hemos descrito, podemos decir que es un típico caso de despido injustificado. Así es. Es decir, es una causa injustificada de despido. La Constitución, como decía en el artículo 37 y siguiente, establece entonces todo lo que es el marco laboral, pero lo deriva y lo desarrolla en leyes secundarias y por eso hay un Código de Trabajo. Tanto el Código de Trabajo como las leyes laborales y el espíritu de la Constitución es que debe haber una relación armónica entre empleado y empleador. Ahora bien, cuando, por ejemplo, en este caso de este joven, que es despedido de manera injustificada porque a raíz de un corte de energía se afecta el equipo de trabajo, entonces, ¿qué hace él? Activa mecanismos institucionales. Y aquí yo quiero llamar su atención en este punto. La primera, mecanismo es un mecanismo administrativo.
es el Ministerio de Trabajo, que entre sus funciones y atribuciones está dar asesoramiento técnico legal a aquellas personas que han sido afectadas, digamos, por una cesación injustificada. Y entonces, ¿él qué hace? Él va al Ministerio de Trabajo e interpone una denuncia, que le da entonces orientación y guía para que él pueda entonces llegar a un acuerdo con su empleador. Si el empleador, en este caso, según lo comentaban, si el empleador en este caso nuevamente contrata a este joven, pues no hay problema, porque incluso dice ahí que le dio una indemnización. Pero el punto importante aquí es que si en caso no, digamos, se logra restablecer y armonizar la relación laboral, entonces existe para eso también los tribunales de trabajo, con otro tipo de competencia. Pero lo que ustedes me están mencionando entonces son lo que se denominan sistema de protección interno de derechos humanos, mecanismos administrativos, mecanismos jurisdiccionales. Doctor Salvador, antes de pasar siempre a la pregunta, es muy importante, creo que en este momento hagamos el espacio de reflexión sobre la importancia de conocer los derechos y los mecanismos a los cuales podemos acudir, ya que si Gabriel en este caso no hubiese conocido la instancia o la institución a cual acudir, hubiese sido difícil que resolviera su situación, quizás en la fase administrativa o en la fase del diálogo con su patrono. Entonces, he ahí un punto medular para comprender los derechos humanos, que nosotros los necesitamos y necesitamos empoderarnos como jóvenes, como mujeres, como ciudadanos, de los mecanismos a los cuales acudir en caso de violación. Excelente, yo creo que sí, por una razón, porque si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos nosotros de los derechos humanos, hablamos no solamente de normas, sino que hablamos de mecanismos y procedimientos. Entonces, para hacer valer los derechos están estos mecanismos y estos procedimientos. Y el punto importante aquí es lo siguiente. Piensen ustedes, primero entonces Gabriel fue al Ministerio de Trabajo y después, incluso si había necesidad, podría haber ido a un tribunal de trabajo. Pero también podría haber ido a la Procuraduría de Derechos Humanos a efecto de que si no se está dando cumplimiento al debido proceso administrativo y si hay una dilación indebida o no hay, digamos, un procedimiento conforme a la ley, él podría haber dicho, Procuraduría vigila el cumplimiento del debido proceso, que es parte entonces del mandato de esta Procuraduría, que es derivada de los acuerdos de paz. Pero lo importante también, y no olvidemos, porque había una pregunta que he dejado pendiente, a cada derecho corresponde un deber. Y a la libertad corresponde un sentido de responsabilidad. Y por eso cuando ustedes me preguntaban, Candy y Federico, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es más allá del derecho, más allá de lo que diga la ley, porque el espíritu de los derechos humanos es un espíritu, como he dicho, de dignificar, de realizar y al final con un efecto liberador. Es decir, que son los movimientos sociales los que van a llevar el ritmo también de esos reconocimientos estatales. Y usted ya decía de que el Estado no va a reconocer nada que no sea una demanda que ya exista dentro de la sociedad. Y yo quiero poner algunos ejemplos o tal vez preguntarle qué piensa usted de los reconocimientos a la diversidad, entre los cuales están los derechos de género, los derechos de la población LGTBI y los derechos de los pueblos indígenas. Mira, qué buena pregunta, Federico. Y yo te la agradezco porque creo que un modelo de sociedad democrática y quizás más allá de democrática humana se distingue y se identifica a partir de su nivel de tolerancia y aceptación con este tipo de temáticas. Entonces, en el caso del Estado salvadoreño, una forma de medir su voluntad democrática y su sentido humano es ver cómo trata el tema, por ejemplo, de la orientación sexual y de la identidad y expresión de género. Cómo trata el tema de los derechos de los pueblos originarios. ¿Y qué consecuencias va a traer ese reconocimiento de derechos? Sobre todo. Porque una cosa es reconocer que existen, decir que se van a implementar políticas a fin de reconocer su espiritualidad, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas. Pero ¿qué pasa cuando entonces los pueblos indígenas dicen, por ejemplo, esto que ustedes solamente le llaman recurso natural, yo lo considero sagrado? Exacto. ¿Cuáles son las implicaciones que va a tener esto en el marco jurídico nacional? Que aquí nos damos cuenta entonces que los derechos humanos demandan condiciones materiales. O sea, si no se quedan en un discurso vacío y formalista, se quedan nada más en un nivel abstracto.
Los derechos humanos requieren condiciones, políticas públicas, inversión pública y elaboración de cuerpos normativos, etcétera. Por eso yo quiero decir esto, si hablamos de los derechos humanos solamente en sentido muy general, muy abstracto, entonces corremos el peligro de vaciarlos. El derecho humano supone asignación de recursos materiales, técnicos, incluso humanos. Y supone con ello la lucha por la reivindicación de los derechos que ya existen y por la conquista de aquellos que no, ¿verdad? Algo que también lo tengo como para poder discutir lo que mencionaba doctor al inicio sobre no hay un derecho que diga el derecho al agua específicamente o a una alimentación adecuada. Sin embargo, eso es necesario para garantizar mi subsistencia y mi vida digna, ¿verdad? Exacto. En ese sentido, es importante también la búsqueda de espacios o la generación de espacios para exigir estos otros elementos que son importantes para garantizar la vida. Fíjate, Candy, que por ejemplo el derecho a la verdad, un minuto me detengo en este derecho. El derecho a la verdad, que es también una conquista, es un derecho que tiene una particularidad. Naciones Unidas declara 24 de marzo de cada año como el Día Internacional del Derecho a la Verdad, en reconocimiento al legado de Monseñor Romero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las efemérides de derechos humanos, como el 10 de diciembre, como el 25 de noviembre, como el Día Mundial contra la Impunidad el 17 de julio, el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, y todas estas fechas significativas lo son, porque atrás está las luchas sociales, los movimientos sociales, lo que confirma el sentido de conquista. Pero por eso hay que hacer quizás un marco más amplio del que ustedes me pedían. No solamente, digamos, decir el conflicto armado en El Salvador, porque de ahí emerge una nueva constitución y emerge un nuevo modelo, digamos, político y una nueva institucionalidad, sino que también atrás. En el 32, por ejemplo, el tema indígena no puede ser examinado o analizado si no lo vinculamos a esa tragedia, que nos marca, como dice el poeta nacional Roque Dalton. Y así a nivel internacional también encontramos momentos claves. Por ejemplo, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando encontramos aspectos que tienen que ver con las revoluciones que hemos mencionado. Y termino solo diciendo esto, son conquistas porque ciertamente no hay un empleador que te diga, mire, yo creo que usted gana muy poquito y quiero aumentarle, o quiero que su horario de trabajo es muy extenso y quiero ver si le recortamos. No. Esto es la lucha obrera, la lucha campesina, la que ha permitido una jornada de 8 horas. Es la caída de mujeres sufragistas la que ha hecho que ahora se reconozca el voto de la mujer. Sin duda, tema importantísimo, un tema muy amplio. Lastimosamente llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecer al doctor Salvador Menéndez Leal por estar con nosotros. Candy, muchas gracias. Se nos quedan en el tintero varias cosas, pero queremos pedirles de que nos manden también en esta publicación que ustedes están viendo a través de Facebook o a través de la página del Ministerio, que nos manden sus comentarios, porque queremos escucharlos, queremos saber qué cosas podemos mejorar en los próximos programas, en qué conceptos podemos abundar. Acompáñenos en la próxima. Muchas gracias.